la alimentación saludable, que era algo que habíamos arrancado a hacer la semana pasada. Y hablando lo hablamos de manera muy general, ¿sí? La idea de hoy es hablar un poquito o sea, de lo más específico, dar algunas definiciones, ¿sí? Que les va a servir a ustedes para también, obviamente, incluirlo en el proyecto de Feria de Ciencias. Recuerden que el proyecto de Feria de Ciencias no es solamente hacer, no sé, un video o demás, sino también es ponerle la parte conceptual y teórica de lo que nosotros venimos trabajando, tanto de los sistemas de nutrición como lo que vamos a ver hoy de dieta saludable, ¿sí? Bien, tema dieta saludable. A ver, algo que nosotros ya charlamos, así como general, fue el tema de qué es alimentación y qué es nutrición, ¿sí? Entonces, la alimentación va a ser como el acto voluntario consciente condicionado por factores externos tales como hábitos, creencias culturales, religiosas, disponibilidad, presión de la publicidad y recursos económicos. ¿A qué se hace referencia con esto? A que yo voy a consumir algo, a comerlo, solo por el hecho de, por ejemplo, un hábito es merendar tal cosa. Ejemplo, café con leche y tostadas. O sea, yo consumo algo solamente por hábito, ¿sí? Creencias culturales y religiosas, hace referencia a que, dependiendo de la religión que yo tenga o la cultura en donde me desarrolle, mi tipo de alimentación va a ser una que puede ser y que va a ser diferente a la de otra persona que vive en otro país. ¿Sí? Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Colombia, tienen otras tradiciones u otras cuestiones culturales que nosotros no, ¿sí? Entonces, obviamente que la alimentación es uno de esos factores, ¿sí? Y que puede ir variando. Cuando hablamos de disponibilidad, hace referencia a que ahora, bueno, todos estamos en casa, pero por ejemplo, en la cotidianidad de ir a la escuela, de salir y de hacer otras cosas, quizás no tenemos ese hábito de sentarnos a almorzar, sentarnos a desayunar como corresponde. Lo hacemos rápido y al tuntún, ¿sí? Bien, y la nutrición sí va a ser un proceso involuntario relacionado con una serie de mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo transforma y utiliza los nutrientes contenidos en los alimentos. Y es lo que nosotros vinimos viendo hace un tiempito con los sistemas de nutrición. O sea, yo obtengo la materia y la energía que me dan, sí, esos alimentos cuando yo los consumo, ¿sí? Bien, funciones que cumple el alimento en el organismo. Necesidad biológica, porque nosotros necesitamos sí o sí alimentarnos. Es como que si no, no cargamos baterías, ¿sí? Conducta, o sea, yo tengo un hábito al comer, ¿sí? Un decir, tengo que almorzar, tengo que cenar, ¿sí? Acto social, porque sabemos que la alimentación es social, sabemos que no es que siempre vamos a comer solos, ¿sí? Entonces, como en familia, ¿sí? Acto de consumo, ahí hace un poquito de referencia a cuando nosotros vemos publicidades y propagandas o cosas que están de moda, ¿sí? Lo consumimos, lo queremos, nos gusta. Y expresión cultural hace referencia a lo que venimos hablando hace un ratito, de que va a depender de mi cultura y de mis tradiciones, ¿sí? A ver, alguno me puede decir, en mi familia la receta de tal comida viene pasando de generaciones en generaciones y se sigue consumiendo a través de los años, ¿sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿Alguien conoce la comida bori? Es una comida paraguaya. ¿Alguien la conoce? Yo, profe. ¿Alguien más de todo lo que somos? Bueno, ven, de los que estamos, solamente somos dos que conocemos la comida. En mi caso Tres viene de conmigo, parte... profe. Tres, muy bien, genial. Somos tres. De mi parte, por ejemplo, viene de la parte de la familia de mi mamá. Y es muy raro que la conozcan. Y vos decís,
y es algo súper extraño, que utilizan cosas extrañas para hacerla, no. O se utiliza los mismos ingredientes que un guiso común, sémola y queso. O sea, no es algo hiper raro, pero sí es algo, una expresión cultural. Sí es algo que se fue pasando de generaciones en generaciones y que uno lo va optando como hábito. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿sí? Eh, he- o sea, le he pedido a mi mamá que haga borí para que amigos que no conocían lo coman, ¿sí? Y lo prueben y se den cuenta si les gustaba o no. Hasta ahora, hasta el momento, todas las personas que invité a comer esa comida, ninguno dijo, no, no me gustó. Es más, le han pedido recetas y demás. Entonces es una expresión cultural. Es algo que yo consumo por una tradición familiar, que la comparto y que la sigo sosteniendo. Y que es obvio que cuando yo tenga a mis hijos van a saber qué es y obviamente se los voy a hacer probar para que vean que es rico. ¿Se entiende? Porque es muy rico, ¿no? Las chicas que lo conocen van a decir que es muy rico. ¿O no, Cata? A mí lo que me gusta es la sopa, no me gusta la Las pelotita. bolitas, a mí Sí, no me gusta. me gusta bastante, pero mi mamá no hace muy seguido, que digamos. Bien, alimento y su composición o valor nutritivo. Esto acaba más o menos los nutrientes que nosotros vamos a necesitar y que sí o sí, eh, a ver, sí o sí tenemos que consumir. Obviamente que dependiendo el rango etario va a depender la cantidad de nutrientes que yo necesite, ¿sí? Entonces, cada alimento va a tener su composición química, ¿sí? Y dentro de esa composición química se van a encontrar los nutrientes que nosotros necesitamos para, eh, para nuestro organismo, ¿sí? Bueno, el agua sí o sí la tenemos que consumir. Ya lo hablamos, cuando hablamos del sistema excretor, ¿sí? Sí o sí agua necesitamos. Hidratos de carbono van a tener la función de almacenar y transportar energía, pero no tenemos que consumir hidratos de carbono, de manera excesiva, ¿sí? Las grasas, fuente de energía más concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestro organismo tenemos grasas. O sea, no quiere decir que estamos libres de grasa, ¿sí? Sino que contenemos grasa y que nos van a dar como esta función, ¿sí? Como energía concentrada. Y que hay que quemarla, o sea, cuando uno ejercita, quema esa grasa y no queda libre total, pero sí que va quemando esa energía, ¿sí? Las proteínas, que son las que forman cada una de las células, y son re importantes las proteínas, por eso recalcábamos, creo que fue con ustedes, que recalcábamos que cuando una persona se hace vegetariana, es importante que consulte con un especialista para poder ver desde dónde puede suplantar esas proteínas que no está obteniendo de la carne, ¿sí? Minerales, que son esenciales, de las células y los líquidos corporales, y las vitaminas, que son importantes para la utilización y regulación de nutrientes. O sea, de lo que nosotros estamos nombrando acá, nosotros si agarramos un paquete de cualquier alimento, detrás le va a decir valor nutritivo por porción. Y por ejemplo, si estoy hablando de galletitas, les va a decir cada 100 gramos, cada 150 gramos. Si estoy hablando de algo líquido, le va a decir sobre un vaso de tantos centímetros cúbicos. Pero ahí les va a indicar cuáles son el valor nutritivo que contiene ese alimento que estoy consumiendo, ¿sí? Y esto, ¿sí? Es como una gráfica de lo que nosotros deberíamos consumir para tener una alimentación saludable. Agua siempre, ¿sí? Como el centro de todo. Eh, es importante que sea agua, ¿sí? Capaz que nosotros consumimos jugos, pero ojo con qué jugo, porque es lo que contiene, ¿sí? ¿Qué está conteniendo ese jugo que estamos consumiendo? Bien,
Acá ustedes lo que ven cómo está dividido el plato, ven que en el 50% de este plato son frutas y verduras. O sea, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí necesitamos consumir más vegetales, ¿sí? Cocidos, crudos, pero sí o sí necesitamos, ¿sí? Después les hace como una división más pequeña, pero lo ideal sería que sea 50 y 50, ¿sí? O sea, de esto, de esta mitad, 25 y 25, mejor dicho, ¿sí? ¿Ven la cantidad de dulces y grasas? Es muy chiquita. O sea, yo lo que tengo que consumir más dentro de lo que es ese 50% que me corresponde libre de vegetales, lo que yo tendría que hacer es consumir legumbres, cereales, ¿sí? Leche, carnes y huevos. Pero a ver, yo lo que quiero que entiendan es que esta cantidad que está diagramada acá no es que porque me estaba quedando sin espacio. O sea, es lo que nosotros tenemos que consumir. Tenemos que consumir en mayor cantidad legumbres, cereales, obviamente siempre leche, yogur, queso dentro de los lácteos que son ricos en proteínas, carnes y huevos, ¿sí? Que también van a contener proteínas. Cereales, frutas secas y como mucho, muy, pero muy poquito, lo que son dulces y grasas, ¿sí? Es como diciendo, bueno, sacio esto de querer comer, pero, ¿sí? Es siempre y dentro de todo cuidándose. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bien, No, vamos, avanzamos entonces. Ahora, ¿qué son las grasas trans y por qué nos preocupan tanto? ¿Sí? Las grasas trans van a ser las que están formadas por, como dice el Power, aceites que se forman cuando los aceites y vegetales se procesan y se transforman en más sólidos llamados procesos de hidrogenación y o sea, como resultado tenemos las grasas trans. ¿En qué alimentos están? En alimentos industrializados y procesados, productos lácteos enteros y derivados, planificados y almacenados de pastelería, productos snack, papas fritas, palitos salados, chisitos, galletitas saladas. ¿De qué me va a afectar a mí esas grasas trans? ¿Sí? Eh, son las grasas que se van a acumular y concentrar. Por así decirlo, vieron que hace un ratito yo les dije que las grasas eran como que nos recubrían y eran energía que se iba quemando cuando yo ejercito. Las grasas trans son las que más cuesta quemar y son las que, decirlo de alguna manera, son las malas, ¿sí? Las que a mí me estarían dañando. Entonces, cuando yo consumo algún producto, ¿sí? Em, ahí tengo que leer que esté libre de esas grasas o que no estén concentradas en una mayor proporción. ¿Se entiende? Por eso les decía que estaba contenida en productos elaborados, concentrados, ¿sí? Y procesados. O sea, más procesos tienen, quizás más grasas van a tener, que no son buenas. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Está mal no comer con sal la comida? ¿O está No, no bien? está mal. Lo ideal sería eso, lo ideal sería no consumir directamente sal, pero sabemos que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Porque nos acostumbran ya nos acostumbramos desde chiquito al consumo de sal. Entonces es como que nosotros agregamos sal, como diciendo, si no tiene sal no tiene gusto, pero si nosotros tomamos el hábito de ir sacando de a poco la sal, la sal agregada a nuestras comidas, sería lo ideal porque es como que beneficia mucho más a lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Pero es cuestión de costumbre. ¿Sí? O sea, cuando nosotros comemos algo sin sal, algo que no tiene gusto, enseguida es, ah, qué asco, no tiene sal, no tiene gusto esto. Pero quizás si pasan
una semana entera comiendo de esa manera, ya el paladar se acostumbra. Lo mismo pasa que las personas que dejan de comer dulces o tomar mate muy dulce. Cuando consumen después de mucho tiempo un mate con azúcar, parece que es, ay Dios, qué dulce que está esto. Y era lo mismo que vos consumías hace un tiempo. O sea, es cuestión de costumbre. Lo mismo que la gente que toma con edulcorante. ¿Quién no ha insultado a un edulcorante porque, ay, qué cosa horrible esto, bla, bla, bla? Y después lo tomás como hábito y el paladar se va acostumbrando. Es cuestión de hábito y de que tu cuerpo se acostumbre a algo nuevo. ¿Sí? ¿Te entendió, Juan? De hecho, yo, por ejemplo, el desayuno, Sí, cuando me preparo leche, lo tomo sin azúcar. O sea, ya me acostumbré a tomarlo sin azúcar. Sé que claro. para algunos capaz es asqueroso, pero lo tomo sin azúcar yo. Bueno, yo tomo hasta el café sin azúcar. Me acostumbré tanto hace un tiempo, ponele que serán 3 años, de no consumir azúcar en lo que es mate, café, té y demás, que yo me puedo preparar un café instantáneo, que son los que quizás son más amargos, y lo puedo tomar solo. Y al principio me parecía como, uy, fuerte, hasta me generaba acidez. Y ahora no, ahora es eso, es cuestión de hábito, ¿sí? O sea, no es que sí o sí necesitamos la sal en la comida, o sea, la sal nos va a dar algo, ¿sí? Bien, dice, Profe, sí, ¿qué diferencia hay entre, no sé, las comidas que son bajas en sodio? las comidas que son bajas en sodio es que no tienen sal en su proceso. Entonces, una persona que no puede consumir nada, nada, nada de sal por cuestiones de salud, generalmente lo que pasaba era que tenían pocas opciones de alimentos y eran como bastante tristes. Entonces, las comidas bajas en sodio es como que le dan la posibilidad a una persona que no puede consumir pero nada de sal porque le hace mal a que él pueda consumir algo. Sí, algo diferente, algo como más posibilidades. Pero el tema del bajo en sodio es que esté apto para que lo pueda comer cualquier persona. Es más, hay sal, la sal de mesa que viene, o sea, baja en sodio. ¿Por qué? Porque hay gente que no se puede acostumbrar a no ponerle sal. Entonces es como diciendo, la industria lo que hace es reducir la cantidad de sodio, aunque tenga sodio, como para que vos consumas y no sea tan perjudicial. ¿Sí? Pero es algo que es procesado porque lo crea la industria, ¿sí? Pero le sacan como un mínimo porcentaje de ese sodio, entonces no te estaría afectando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Gracias. Bien, sí. ¿Y la sal marina? La sal marina no tengo idea. Eso sí que no lo sé. Podríamos investigarlo, a ver qué diferencia hay. Nunca consumí tampoco, pero me imagino que debe estar cara para empezar y después podríamos averiguar en conjunto y lo charlamos la clase que viene a ver qué diferencia hay con nuestra sal común. Bien, ¿alguna duda más? ¿No? Bien. Les dice, la importancia de la reducción de la sal en la alimentación, más o menos lo que veníamos hablando. Eh, Les dice, ¿no? Bueno, en la Argentina se estima que el consumo diario de sal por persona es de 12 gramos y la recomendación de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, es que sea de 5 gramos por persona. Hábito que contribuye al factor de riesgo para el desarrollo de diferentes enfermedades, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, ¿sí? Dislipepsia y cáncer. El 34% de las personas mayores de 18 años tiene hipertensión arterial, ¿sí? Esto fue una encuesta que se hizo en 2009. Yo creo que si se hace alguna encuesta, hay gente que sufre más de presión arterial, ¿sí? La reducción del consumo de sal y un mayor consumo de frutas, verduras, pescados modificaría estilo de vida haciendo más saludable y brindando beneficios en el control de las enfermedades cardiovasculares. O sea, como yo le decía hace un ratito a Juan, si nosotros dejamos de consumir sal, beneficiamos a nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? A nuestro sistema circulatorio. No quiere decir
que una persona que no consuma sal desde los 15 años no tenga la posibilidad de tener hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión, si bien se relaciona directamente con el tema de la alimentación, con el tema de la sal y otros alimentos u otras enfermedades como el colesterol, por ejemplo, también tiene que ver con el estrés, los nervios, ¿sí? O sea, alguien, no quiere decir que alguien sea hipertenso porque una vez haya estado nervioso y le haya subido la presión. O, por ejemplo, hay gente que se pone nerviosa y en vez de sumirle la presión, le baja, ¿sí? O sea, son manifestaciones del cuerpo en situaciones de estrés, de nerviosismo, ¿sí? O sea, tengamos eso en cuenta, porque quizás me dicen, pero yo conozco a alguien que no consume sal y tiene hipertensión. Bueno, debe haber otros factores que hacen que tenga hipertensión. O sea, como bien lo dice el Power, a- reduce la posibilidad que alguien padezca de hipertensión, pero no es que es la cura, ¿sí? Bien, alimentos en donde encontramos mayor cantidad de sodio, ¿sí? Van a ser los quesos, manteca, aderezos, fiambres. Los fiambres y los embutidos, si bien no se siente, o sea, no es que yo como un pedazo de mortadela y digo, wow, qué salado que está esto, pero sí que contienen un montón de sal, ¿sí? Un montón. O sea, no es recomendable consumirlo habitualmente, ¿sí? Y algo que cuando yo hacía este power, se me despertó la curiosidad, es que hay edulcorantes artificiales que contienen sal también. Y ahí es a donde tenemos que tener en cuenta qué tipo de edulcorante nosotros consumimos. Los que te recomiendan, sí, yo estuve investigando y se recomienda muchísimo, es el stevia, el que es verde, ese es como más natural, ¿sí? O sea, lo que no te recomiendan son los demás. Vieron que hay algunos, ¿cómo es la marca? Hileret, que viene en líquido, que viene en sobrecito, ese era como que no te lo recomendaban, te recomendaban más el stevia, que teóricamente es mucho más sano, ¿sí? Bien. Grupos de alimentos, o sea, dentro de lo que es ese plato gigante que yo les mostré hace un ratito, que estaba dividido para nuestro consumo, nosotros vamos a agrupar diferentes alimentos, ¿sí? Dentro de lo que son los cereales, nosotros podemos tener arroz, avena, maíz, trigo y sus derivados, harinas y productos afines. Legumbres secas, arvejas, garbanzos, lentejas, poroto y soja. De carbono y fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero consumir en mi plato hidratos de carbono, ¿sí? Yo tengo que elegir algunos de estos. O sea, yo puedo tener un plato lleno de vegetales, no sé, una ensalada mixta, por así decirlo, y del otro lado digo, bueno, voy a consumir hidratos de carbono. Elijo dentro de este grupo, no es que lleno el plato de un poquito de todo esto. ¿Se entiende? O sea, es como que mi plato tiene que estar dividido, pero bien fraccionado. Si no, sería como, bueno, a ver, pero ¿por qué no estoy teniendo un hábito saludable si yo estoy comiendo vegetales, cereales, hidratos de carbono? O sea, ¿por qué? Porque no fracciono bien las porciones, ¿sí? Frutas y verduras que, o sea, son principales acá, me faltó poner que también contienen proteínas, no solamente vitaminas y minerales, sino que también contienen proteínas, ¿sí? Leche, yogur y queso, ¿sí? Que sí estos alimentos son recontra altos en proteínas. No solamente en calcio, ¿sí? O sea, yo puedo tener proteínas comiendo un pedazo de queso, un pedazo de huevo, ¿sí? Que son generalmente las cosas que consumen los vegetarianos para suplantar el consumo de carne, ¿sí? Un pedazo de queso, huevo, ¿sí? Carnes, ¿sí? Carnes y huevo, que sí contienen obviamente proteínas y aparte de proteínas contienen hierro. Entonces,
Cuando una persona es anémica es porque tiene bajos los niveles de glóbulos rojos en sangre, o sea, los que transportan el oxígeno, y eso es por un déficit de hierro. Entonces, dentro de una dieta que le mandan a una persona que es anémica, le mandan a consumir mucha carne. Hígado, por ejemplo, que es alta, o sea, que tiene alta concentración en hierro. ¿Sí? No a muchos les gusta el hígado. O sea, no es una comida habitual que diga a Delphi, por ejemplo, no le gusta la cara que estaba haciendo, pero sí que contiene un alto valor en hierro y que es como importante para las personas que están padeciendo anemia. No quiere decir que sí o sí una persona, aunque no le guste, lo tenga que consumir igual. Sería lo ideal consumirlo. Pero si no le gusta, siempre hay suplementos de hierro que le suelen mandar los médicos dependiendo de, obviamente, la cantidad de esa anemia que uno pueda tener. ¿Sí? Las aceites y las grasas, sí, bueno, hay, bueno, incluye el de uva, maíz, girasol, oliva, o sea, tenemos como gran variedad de aceites, ¿sí? O sea, uno va al súper y ve que hay mucha variedad. El tema con el tema de los aceites es que, del aceite, es que si bien nos dan energía y reserva y demás, sí que hay que consumirlo en menor proporción. ¿Sí? O sea, no está dentro del rango de los alimentos recontra esenciales que yo tenga que llenar un plato, ¿sí? Y azúcar y dulces, que eran los que estaban como en menor proporción y chiquita, ¿sí? Es que nos brindan energía inmediata. Cuando yo hablo de energía inmediata es, necesito, no, estoy apagada, me estoy durmiendo, eh, cons- tómate un vaso de coca con un chocolate y vas a ver que te levanta. Sí, te levanta el toque. No quiere decir que no, te da como esa energía de wow, pero es una energía, a ver cómo decirlo. ¿Vieron esa energía que se consume también rápido? O sea, es como, wow, me despierto, pero no quiere decir que me mantenga como en un tiempo prolongado esas ganas, ¿sí? De hacer y demás, ¿sí? Bien. Y algunas recomendaciones para una dieta saludable, ¿sí? Es comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida. Para no aburrirme, básicamente, ¿sí? Para no aburrirme de comer siempre lo mismo. Consumir todos los días leche, yogures, queso, o sea, no quiere decir un vaso de yogur todos los días, un vaso de leche, pero sí ir variando. O sea, como que en mi dieta exista el calcio, exista la proteína, ¿sí? Yo lo puedo incluir. Diariamente frutas y verduras de todo tipo, ¿sí? Aunque son feas las verduras porque hay mucha variedad, pero no a todos nos gusta todo, ¿sí? Lo que brinda la naturaleza, pero sí ir variando, ¿sí? Comer una amplia variedad de carnes rojas, blancas, retirando la grasa visible, ¿sí? O sea, es como diciendo, consumo las grasas, consumo carne magra, libre de grasa, ¿sí? Preparar las comidas con aceite preferentemente crudo y evitar las grasas para cocinar. ¿Qué es esto de evitar las grasas para cocinar? Muchas veces la gente frita en grasa, ¿sí? Y en esa concentración de grasa a ver, cuando yo frito algo en grasa, ese alimento que estoy fritando está absorbiendo esa grasa. O sea, no es que solamente la estoy utilizando para cocinar lo que quiero consumir, sino que está absorbiendo. Entonces, cuando yo consumo ese alimento, no estoy consumiendo solamente, no sé, papas fritas, sino que estoy consumiendo papas fritas que adentro están llenas de la grasa con la que la usé para fritarlas. ¿Sí? Disminuir el consumo de azúcar y sal, ¿sí? Consumir una gran variedad de panes, cereales, pastas. Los panes y los cereales, y esto me lo recomendó una nutricionista, es si se consume tostado, como que se absorbe más rápido las fibras que contienen en el organismo, ¿sí? Bueno, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, bueno, niños y adolescentes, no quiere decir que adultos no, acá me faltó poner adultos, ¿sí? O sea, evitar el consumo de alcohol. Eh,
tomar abundante agua, que lo venimos diciendo hace varias clases, y aprovechar el momento de comidas para el encuentro y el diálogo con la familia. A ver, ¿por qué digo esto? Porque desde que están las tecnologías en nuestro hogar, y yo me declaro culpable de eso también, uno no aprovecha ese encuentro y ese hábito social que nombrábamos al principio del Power. O sea, yo estoy comiendo, quizás, y estoy tuqui, 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 y no aprovecho ese momento de encuentro familiar y de diálogo. Capaz que no hay mucho para charlar. Quizás es solamente la familia en silencio. Pero dentro de esa familia en silencio, uno está en contacto. O sea, no es que está todo el tiempo pendiente de lo que pasa en las redes sociales o con quién esté hablando. ¿Sí? Es como diciendo, bueno, se puede frenar un poquito. Necesitamos adquirir actitudes y hábitos saludables para mejorar nuestra vida. ¿Por qué dejo esto al final del Power? Porque la idea de hablar de una dieta saludable es que nosotros empecemos a incorporar hábitos saludables. Nadie le está diciendo, ponete a dieta, ponete a entrenar, quema calorías, salí a caminar, correr y demás, ¿sí? Sino que vayamos incorporando de a poco un hábito que sea saludable para nosotros y que nos permita llegar a la adultez, a ustedes les permita llegar a la adultez, pues yo ya estoy ahí hace un rato, sino que nos permita tener como una vida saludable, ¿sí? Una vida en donde nosotros no tengamos que estar dependiendo de medicamentos y demás por algo que lo podamos evitar, ¿sí? O sea, hay enfermedades que no se pueden evitar cuando uno es adulto mayor, ¿sí? Porque tiene que ver con la edad. Pero sí que nosotros podemos tomar hábitos, contagiarlos, pasarlos, ¿sí? Para evitar hipertensión, colesterol, sedentarismo y demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo seguía hablando y hasta que no dejé de compartir nunca me di cuenta que me quedaba re poquita clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, nada? Bien. Esta tarea, o sea, está este Power que yo compartí, más una tarea para hacer que tiene que ver con definir y demás. No es que es muy largo lo que tienen que hacer. Vayan a la plataforma, chusmeen, fíjense, háganla, no dejen que se acumule tarea, porque a partir de ahora tenemos tareas y todas las semanas, y también tienen lo que están preparando para la feria y las otras materias, así que tratemos de ponernos al día, cosa de que noviembre no nos sorprenda con un nuevo informe en donde después obviamente ya estamos ahí, ¿sí? 2 meses, chicos, 2 meses, 8 clases.